Hoy vamos a tener si Dios quiere, Dios mediante, un invitado que es Horacio Tetamanti. Fue funcionario relativo a puertos en el gobierno de Cristina Kirchner, con quien estamos esperando una comunicación para hablar del decreto 949 y su anexo. Esto tiene que ver con la licitación que el gobierno dispuso para relativa a la manutención de la hidrovía. Esto es tareas de dragado, balizamiento y con la conformación del Consejo Federal de la Hidrovía. Pero para hablar de estas cosas justamente lo tenemos al compañero Horacio Tetamanti conectado. Horacio, buen día. Daniel te saluda, Galazo. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Un gusto charlar contigo. Igualmente para mí, Horacio. ¿Qué implica este decreto firmado por el gobierno nacional, que tiene este anexo que crea el Consejo Federal de la Hidrovía? Explícanos un poquito para ir entrando en tema, por favor, Horacio. Bueno, significa varias cosas. Primero, que es un decreto muy significativo. Yo te diría que después de los decretos que firmó Macri, consolidando la deuda, tomar la deuda externa, más allanarse a libro cerrado para la canalización de Montevideo, forma la tríada de entrega definitiva de la Argentina. Es una continuidad histórica que, bueno, concluye con este decreto, que es extremadamente importante. Yo creo que esto consolida una entrega que calculo mucho más superior a la deuda que tomó Macri. Ahora, curiosamente, un decreto de esta magnitud es firmado el día que muere Maradona y publicado el día que del entierro. Y eso nos impidió a los argentinos tomar magnitud, digamos, del significado de este decreto. Esa es una primera reflexión que es, digamos, indubitable, porque si uno lee los considerandos, cosas que la militancia a veces no acostumbra a hacer, ni siquiera leer los decretos, porque este es un gobierno tipo Otero, digamos, hay un discurso por un lado, pero el boletín oficial va por el otro. Y ese que estar advertido es que leer los decretos. Y también yo siempre, digamos, aporto la idea o la sugerencia de ver los considerandos, porque el considerando es el contexto jurídico-político que da lugar a la resolución, al acto administrativo. Es importante, porque obviamente un peronista puede firmar determinados decretos, cosa que un liberal no lo podría hacer nunca, y viceversa. Y este es un decreto hecho por el menemismo, digamos. Si uno lo lee, se da cuenta que todas las referencias históricas es la consolidación y la ratificación de la política de Cavallo y Menem de la década del 90, digamos, cuando el consenso de Washington decidió expulsar a los argentinos del agua, desmantelar nuestras flotas, nuestros astilleros, nuestros puertos. Y esto es una hoja de ruta que termina, ante la Argentina ha dado una determinación de profundidad en cuanto a la entrega de la semilla. Esa es la segunda reflexión. Y la tercera reflexión es que lamentablemente, digamos, la constancia de que todavía en los lugares estratégicos, al menos en los lugares estratégicos de los cuales depende la fuga de divisas y los intereses de las multinacionales, sigue la misma política de los 90 y la de Macri, digamos, ¿no? Lamentablemente militamos un cambio de gobierno que en algunas áreas en particular continúan las mismas políticas, inclusive en este caso los mismos funcionarios. Y por último, sí, decime, perdón. Una reflexión que después te la conozco. Te quería preguntar, porque la vez pasada que estuvimos charlando también al aire, la vez anterior se me olvidó preguntártelo. El tema de los argentinos que nos privaron de... o sea, nos echaron del mar, como decís vos, nos dejaron... Y de los ríos, del mar y de los ríos. Y de los ríos, sí. De lo fluvial y de lo marítimo. Pero, digo, en esto no hay que tener en cuenta que Argentina es un país derrotado en una guerra, y todos los países derrotados en una guerra, y más con esa... Tienen que pagar un acto, en este caso, de desobediencia. Para mí, eso sería de otro costal, inconsciente, irreflexivo,
en su momento el de la dictadura militar con Malvinas, no por la reivindicación en sí, sino por el momento, por no considerar a quien tenía enfrente, por considerar que los Estados Unidos iban a ser aliados, digo, toda una serie de ingenuidades o no, pero al margen. Digo, ¿Argentina no está pagando esta cuestión de ser un derrotado en la guerra? No, yo creo que no, porque nosotros tenemos a lo largo de la historia fotografías de grandes derrotas. La más emblemática, para citar rápidamente, hay un montón, pero podemos decir la de Alemania, la de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética. Digamos, son grandes derrotas, pero son puntuales, es decir, los pueblos que pasan por esa tragedia, digamos, verbalizan la derrota, la asimilan, analizan, pero a partir de ahí construyen las bases para poder reconstruir el país en las determinadas condiciones de borde que le permite ese armisticio. Y bueno, tenemos los ejemplos de Rusia, digamos que prácticamente se reconstruyó en un par de décadas desde las cenizas, y ni hablar de Japón y Alemania. Si Argentina no puede estar 40 años derrotada o 30 años derrotada, es decir, no podemos estar eternamente derrotados. O sea, tenemos estos funcionarios que lamentablemente se visten de peronistas y son payasos que repiten discursos altisonantes de que vamos bien, que vamos ganando como Alpini, pero la realidad es que nunca se termina de barbarizar la cosa. Ahora, lo que ha entregado Fernández es, yo calculo, más de medio país, porque yo digamos, por mi edad y por mi pertenencia, no me imagino la Argentina, la posibilidad de que la Argentina salga de este desastre socioeconómico sin tener la Cuenca del Plata y sin tener el Atlántico Sur, que por otro lado nos pertenecen por derecho propio, digamos. La derrota de Malvinas no significa la entrega de la Pampa húmeda, ni la Cuenca del Plata, ni la soja, ni los minerales, ni la pesca furtiva, ni el río de la Plata, ni el río Paraná. Es decir, me parece que acá hay una sobreactuación de la derrota, que me parece que no la veo proporcional. Yo no de ninguna manera me justifico que esto fuera a ser una consecuencia. Esto es más una cuestión del criollo que no vende que el gringo que no compra. Ahora, si fuera cierto, aunque eso fuera cierto, nuestro himno dice, o juremos con gloria a morir, es decir, si nos quitan todo y nos condenan a esta miserable decadencia donde el 60-70% de los chicos están en una condición de hambre, la verdad es que no sé qué sentido tiene seguir con esta ficción de nación, porque no somos más nación entonces. Por eso digo que este decreto es muy grave. Yo creo que este decreto tiene todas las condiciones para que la vicepresidenta entable un juicio político, tanto el presidente como el jefe de gabinete y el ministro de Transporte, que son los que pusieron el gancho. Es decir, acá hay que tener claro que el discurso es una cosa, pero después está el acto administrativo, la política real concreta, cuando uno llega a la responsabilidad, a todos que tuvimos el honor de en algún momento haber pasado por eso, ya se acaban las palabras, está la hoja, está el proyecto de resolución, viene el jefe de gabinete, pone el expediente arriba de la mesa y uno tiene la soledad de la lapicera. Tiene que leer, tiene que tener un entorno ontológico y político y doctrinario, ideológico, tiene que tener claro y pone la firma. Es el presidente de la República, no puede poner la firma en cualquier cosa. Yo estoy convencido que lo atribuyo a la ignorancia. Yo no puedo creer que tenga noción de lo que hizo Fernández, porque ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Me parece que le están haciendo firmar cualquier cosa. Y además, del punto de vista jurídico, es un mamarracho absoluto, es una confusión de normativas, de horrores jurídicos, es decir, extrapola la ley de la navegación, la 2922, si no me equivoco, que la ley de la navegación lo extrapola a las aguas compartidas del Río de la Plata, que son jurisdiccionales de Argentina, porque eso corresponde al Tratado del Río de la Plata. Utiliza la palabra nefasta hidrovía, que es un mutante geográfico impuesto por el consenso de Washington, que no tiene definición, es un ente inexistente que crece y decrece de acuerdo a lo que le conviene a las multinacionales. Y el presidente creyó, le engañaron, que era el río Paraná lo que estaba hablando, pero de usar las palabras que correspondan, porque él dijo que había ido a la escuela pública, había tenido la desgracia de caer en el tierra, como muchos de todos nosotros afortunadamente. Aquellos que tenemos más de 50 años, nunca una maestra nos pronunció la palabra hidrovía, no figura en ningún texto, del libro de texto, ni de primaria ni de secundaria. Eso es un virus lingüístico colonial que nos inyectaron en la década de los 90, no existe, digamos. Alguien que tenga más de 50 años nunca habrá escuchado esa palabra. Y por eso, al hablar de hidrovía,
él creyó que era el río Paraná, y no se dio cuenta que le habían puesto por abajo de la sombra al río de la Plata. Yo creo que es la clave estratégica más importante de toda la República Argentina. Entregar el río de la Plata a un colectivo de gobernadores ojistas, como el de Santa Fe, como el de Formosa o como el de Entre Ríos, es un disparate. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego, por ejemplo, el producto bruto de Tierra del Fuego depende muchísimo más del río de la Plata que del Formosa. A mí se me hace difícil encontrar alguna justificación discriminatoria por la cual la Formosa va a tener definición, o iba a tener, porque se aclaró algo, sobre el río de la Plata y no Tierra del Fuego. Es un disparate, digamos. El río de la Plata hoy por hoy es el campo de batalla donde se dividen los intereses más importantes de la Argentina. Se dividen los intereses de la zona del transporte de grano, de las exportaciones, los agroexportadores, del Atlántico Sur, de la pesca furtiva. No podría haber pesca furtiva si no tuviesen un anclaje en el río de la Plata a través de Montevideo. Es decir, no podría haber ocupación militar de Malvinas si no tuviese la base de Montevideo. Argentina, ¿qué va a reivindicar? Es decir, con las tres estupideces que dice Pilmo, de que aumentó las multas para 4 barquitos cuando hay más de 500 pescando en las aguas argentinas con protección militar de Inglaterra. Es una tomada de pelo. O sea que bueno, ahí estamos. Es muy grave todo esto y por otro lado hay otra cuestión. No se puede usar a los gobernadores como se les usó. Es decir, se sacó una foto que iban a tener el federalismo y quedaron como una comparsa acompañante de un consejo consultivo no vinculante. Se quedaron reducidos a una especie de foto ridícula de payasos que van a acompañar, porque ya el león, la piel del oso ya se repartió, porque cuando lo importante de ese decreto es que cita una boya, que es la 294, que es la que está frente a Montevideo. O sea, lo que ha hecho el presidente, ha dicho y ha condenado a la Argentina a que toda nuestra economía va a quedar subordinada al puerto de Montevideo. O sea, que ya está todo definido, no hay nada más que definir. O sea, que ese supuesto federalismo donde se iba a haber un lugar donde se iban a debatir intereses y se iba a establecer algunas cuestiones de orden común a toda la Argentina, más cosa que horroroso, porque justamente al usar la palabra hidrovía no se dio cuenta que estaba Río de la Plata. Yo todavía no entiendo cómo los gobernadores de la Patagonia no ponen el grito en el cielo. Los han dejado afuera, han dejado la Patagonia aislada de la Argentina. La Patagonia ha quedado muy comprometida con este decreto. Es muy grave, es muy serio. Y la última reflexión es que Cristina ya va por la segunda advertencia. Primero advirtió sobre los funcionarios que no funcionan, que son los inútiles. Después advirtió sobre los funcionarios cagones, que no tienen pelotas para hacer lo que tienen que hacer. Y hay un tercer pelotón muy importante que funcionan, pero para el enemigo, y que no son cagones porque la lapicera la mueven a fuerza de guita. Esos son los traidores. Hay un tercer capítulo sobre los funcionarios traidores que hay en el gobierno, que yo creo que va a ser la tercera advertencia de Cristina, y ojalá sea así, ¿no? Horacio, me tomé el trabajo de leer el estudio que la TEN Consult, contratado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Argentinos, la Unión Industrial Argentina y demás, hizo para presentar al gobierno, sugiriéndole el perfil del pliego de concesión para la hidrovía. Y oh casualidad que si uno toma, decime si estoy en lo cierto o no, si uno toma la creación de este Consejo Federal en el anexo del decreto 949, aconseja la TEN Consult, es decir, la Bolsa de Comercio de Rosario y las demás cámaras ligadas al comercio exterior y a los puertos, aconsejan que el ente regulador de alguna manera, o quien controle, sea un ente estatal, público no estatal. O casualidad, digo, que en agosto el presidente anuncia la creación de una sociedad del Estado que no sería un ente no estatal y que termine en esta conformación de un Consejo Federal. A través de esto yo quiero que me digas cuál es la influencia real de la Bolsa de Comercio de Rosario en toda esta problemática de la hidrovía.
Es total, porque acá, salvo algunas pocas voces que salimos a cruzar a denunciar todo esto, primero, como ingeniero, lo que puedo decir es que el estudio de la Team Consul es una grosería profesional. Digamos, es una especie de estafa intelectual y profesional donde da por cierto falsedades absolutas. Además, como una tragedia muy grande, porque está impulsando un dragado de 42 piezas a Rosario, que sería, a mi criterio, si ya tenemos medio Paraná prendido fuego con 34 pies, yo no quiero ni pensar lo que va a hacer con 42. Es un disparate y una irresponsabilidad mayúscula. En definitiva, lo que significa es construir un monopolio de la demanda, que todo el grano argentino salga por Rosario, que solamente que todos los productores argentinos estén condenados a vendérselo a un solo comprador en Rosario, y que salga todo por un mismo puerto. Tenemos estos problemas ahora serios, ¿no es cierto? Es decir, que al concentrarse en un solo punto, como estas cosas del mismo liberalismo, es decir, es tan grosero el saqueo que termina siendo contrario a sus propios intereses, porque realmente ya hoy tenemos una huelga que no está en ningún diario, porque si hubiera sido una huelga argentina o nacional y popular, hubiera sido en todos los planos. Fíjate que hoy la huelga que hay en Rosario no sale en ningún lado. Sin embargo, hace 15 días que la Argentina no aporta nada, porque hay una mexicaneada de esos enclavamientos mafiosos que hay en estos momentos históricos. Y con lo cual la Argentina debería extender el frente portuario a diferentes lugares para que los propios productores puedan tener diferentes bocas de expendio y que defender mejor sus cosas, con el agravante que toda esta chazada que hace la bolsa no la paga ni Cargill ni todos los tipos que financian eso, lo pagan los propios productores, que terminan pagando con ellos un río que además Cargill lo utiliza para poder bajar soja brasilera que contra Yomí. Es decir, los argentinos pagamos un dragado al servicio de los puertos uruguayos por donde sale una producción que no es argentina, que compite con la nuestra. O sea, la verdad que es inexplicable. Es más, ¿me escuchás? Te estoy escuchando perfectamente, Horacio. Bueno, te quiero decir que acá, cuando nosotros salimos a denunciar todo esto, ya Néstor Menoni, que trabaja para Cargill obviamente, ya había puesto en la página oficial del Ministerio de Transporte el pliego. Ellos vinieron a dar continuidad al proyecto de Macri. Es decir, se quejan que en el gobierno no hay proyectos, que es cierto, pero en otros lugares hay proyectos muy concretos. Y en el Ministerio de Transporte, el proyecto que hay en el Ministerio de Transporte es la continuidad de Macri con los propios y los mismos funcionarios y los mismos intereses para eso. O sea que acá, bueno, siempre que digamos, Meoni, que no tiene ni capacidad ni formación, porque, digamos, ser ministro de Transporte del octavo país del mundo requiere una formación, además de política, muy sólida, técnica. Este hombre no puede distinguir una locomotora de un barco, ni un avión. O sea, porque no puede poner a cualquiera, porque un gancho en lo que puso el otro día, un tipo, salvo que es un psicópata muy importante, hay que poner un gancho para entregarme a la Argentina. Por eso eligen estos perfiles que no tienen dimensión de lo que están haciendo. Lo que te quiero decir es que la resolución que toma Meoni, amparado por el empoderamiento que le da Fernández con el 949, lo que hace es dinamitar todo lo que vos estás diciendo. Es justamente volver todo a foja cero. Es decir, ya no existe más la sociedad del Estado, la sociedad iba a estar por primera vez el Estado definiendo qué pasa con nuestros ríos y nuestros mares o nuestros puertos, o por dónde y cómo se navega, pasa nuevamente justamente a un privado, o sea, que son los mismos, no hay mucha diferencia. Lo que cambia es quién se lleva la valija, digamos. Es decir, Romero decía que había dado 600.000 dólares de coima por la hidrovía a Cristina, cosa que se cae por su propio peso. Seguramente dio mucho más guita y dio plata a los funcionarios kirchneristas que hoy están del lado de Macri y que siguen escribiendo a favor del canal del país limpio, a favor de Nueva Palmira. Porque si Cristina cobraría 600.000 dólares de coima, como dice Gabriel Romero, por un contrato de 3.000 millones, no sería acusada de coimera, sino de boluda. Y la verdad que se le puede decir cualquier cosa. Es decir, la derecha le dijo cualquier cosa a Cristina, de todo, nunca jamás dijo que era boluda. Entonces, acá hay que ver quién se llevó esa acá, que seguramente son los mismos de gente que después trabajó con Macri, porque hay una continuidad histórica, los mismos funcionarios que se infiltraron allá por el 2006, 2007 en transporte
son los mismos que estuvieron con Macri y son los que están ahora. No es que hubo un cambio. Ni cambió cuando vino Macri, ni cambió cuando vino Fernández. Lo que sí cambió cuando vino Macri es que demolió en 2 semanas todas las resoluciones que había tomado Cristina. Cajoneó el Magdalena, tiró bajo la 1108 que defendía la soberanía portuaria, entregó la soberanía normativa en Río Paraná y se la entregó al colectivo de países manejados por las exportadoras de grano, entregó el Paraná a las exportadoras de grano. Eso lo hizo en 2 semanas. En 2 semanas no había quedado nada en pie de todo lo que habíamos hecho en el gobierno de Cristina. Pasó un año, lo que ha hecho Fernández con Meón es confirmar, y es la pieza. Yo por eso insisto, lean el 949, yo les pido que lo lean, porque simplemente al leer los años de los puntos jurídicos, de las resoluciones, en qué años se hicieron, se van a dar cuenta que es un decálogo y apología de la década del 90. La apoyatura por la cual decide entregar o reeditar la entrega del Río Paraná a las multinacionales está basada en toda la normativa que se nombró en la década del 90. O sea que yo creo que es evidente lo que está sucediendo. Y lo que llama la atención es la pasividad con que los argentinos convivimos con esta situación. La verdad me llama la atención. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el compañero ingeniero Horacio Testamanti, quien fuera secretario de Puertos en la gestión de Cristina Kirchner, el gobierno de Cristina Kirchner, sobre el tema hidrovía. Y 2 cuestiones, Horacio. ¿Qué quedó? Yo que quise tanto por haber compartido el ministerio en donde estaba inserto, ¿no? Yo digamos que mi encuadre estaba en el transporte terrestre, pero en ese ministerio estaba un organismo muy querido, como fue la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, hablo de obras públicas. Primero preguntaste qué quedó de ese organismo, y después preguntarte también sobre el famoso canal Magdalena, que vendría a reemplazar a la salida que tiene hoy obligada por el puerto de Montevideo de realizarse. ¿Qué le contestás a aquellos que dicen que la apertura del canal Magdalena sería ofrecerle en bandeja a las multinacionales una infraestructura que en definitiva no van a pagar y van a utilizar? Mira, varias cosas. Primero, nosotros cuando estuvimos en la función pública, justamente el haber podido todavía recuperar los sectores que habían quedado en pie de los 90 de la Secretaría de Puerto Vías Navegables, nos permitió, entre otras cosas, por ejemplo, volver a dragar con banderas nacionales las vías troncales. Recordá que nosotros, por definición de Cristina y Mujica, expulsamos estos monopolios dragadores y volvimos a dragar los ríos con las dragas del Estado argentino y uruguayo, con muchas dificultades, con muchas trabas, muchos boicots, inclusive con algunos que decían defender los intereses de los trabajadores, pero en realidad estaban defendiendo los intereses de estas multinacionales. Por eso era importante destruir todo lo que pudiera quedar. Por eso en la década, digamos, del gobierno de Macri, dinamitaron todo lo poco que quedaba. Hoy prácticamente nada se ha hecho, al contrario, te diría que en este año de gobierno lo que se ha hecho es seguir retrocediendo. Porque te digo una cosa, el Ministerio de Obras Públicas, que en realidad la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables es heredero, glorioso heredero de ese gran ministerio que hizo ese gran país que fue la Argentina, tenía los mejores técnicos y ingenieros del mundo, te diría, en términos de ingeniería portuaria, vías navegables, construcciones portuarias. Y todos los técnicos argentinos durante, te diría, décadas tenían una clara doctrina, te diría, que era dragar por los cursos naturales, es decir, aprovechar los cursos naturales del río. Porque primero que económicamente reducían los costos de mantenimiento de los ríos, por otro lado, desde el punto de vista ecológico, afectaban a la naturaleza. Eso fue la doctrina que durante años y años se manejó la Argentina. Por eso, en esos años existía el Paraná-Guazú, el originario canal Martín García. Todo eso se abandonó. Nos instalaron, nos injertaron esa tragedia ecológica que es el canal Mitre, nos obligaron a salir por el canal del Indio, clausuraron el río más estratégico de la Argentina, que es el Paraná-Guazú, volvieron a dragar con guita argentina el Paraná Bravo, que alimenta Nueva Palmira, por donde sale nuestro contrabando. En fin,
justamente es obligatorio para ellos, o es un objetivo estratégico, la destrucción de la Secretaría de Puertos y Vías Navegables. Porque es el único reducto donde todavía hay acumulada, digamos, conocimiento y amor por la patria. Estos mercenarios necesitan destruir la subsecretaría, creo que ya casi lo han logrado, lo ha logrado, y Fernández no ha hecho nada en contrario. Todo lo contrario, el 949 lo que ratifica es la privatización del Río de la Plata del Paraná, nuevamente a los mismos intereses. Y al servicio de los mismos intereses que son que hizo cifrado y criminalizado, que nos va a llevar a un desastre. Con un agravante más. Nunca antes la Argentina se había allanado a una canalización profunda de Montevideo. Es decir, hoy la decisión de Fernández es enormemente más grave por el hecho de que lo precedió la entrega de la profundidad del Río de la Plata a Montevideo. Por eso digo que la reducción 949 es el jaque mate final, pero que no corresponde a Fernández. Es lo que había empezado o lo que había indicado empezar a Macri. Es decir, la canalización de Montevideo y el decreto 949 no son dos decretos de dos gobiernos diferentes. Son la jugada estratégica de una misma inteligencia. Yo te comento que el 949 no se redactó en Argentina, se redactó en el exterior de la Argentina. Estoy seguro de eso por la torpeza, por el desconocimiento del marco legal argentino. Esto lo hizo un tipo que no conoce, que conocerá el derecho norteamericano, el derecho, no sé, pero no conoce el derecho argentino. Porque si no, no hubiera cometido grave error de no saber discriminar lo que son aguas jurisdiccionales de aguas que no son jurisdiccionales. Con lo cual, a mí me parece que esto es la cuestión. Y lo que dicen, que el canal Magdalena está al servicio de las multinacionales, yo creo que son esa izquierda ridícula que se digamos, disfraza de Che Guevara, pero son los mismos que los mocasines de gamuza y las corbatas de seda que uno ve en las reuniones de la UIA o de IDEA, y todo ese elenco estable. Es la misma cara, son los idiotas útiles de izquierda. ¿Te imaginas que si hubiera sido así, no hubiera sido el festejo de la conmoción de la bolsa de cereales, que salió a festejar el 949 y salió a festejar que finalmente la Argentina había abandonado el canal Magdalena? La verdad que es una contradicción tan infantil que no merece. La verdad que no vale la pena decir, con estos estúpidos no vale la pena perder tiempo. Horacio, para explicarle un poco a nuestros oyentes, yo y también tenía una duda, un barco que salga cargado de cualquier puerto del Paraná, de Timbú de Ser Sur, necesariamente puede utilizar para salir al Atlántico directamente el canal Punta Indio, o tiene que pasar, aún cargado con su bodega llena, tiene que pasar por Montevideo? No, tiene, si hoy como está diseñado las vías navegables, porque el diseño de la vía navegable no es una decisión técnica de transporte, es una decisión absolutamente geopolítica. El diseño de las vías navegables constituye el marco estratégico más importante de la capacidad de agregar valor de una comunidad. Si vos querés quitarle capacidad de agregar valor, le implantás un modelo logístico de vías navegables que le impide agregar valor, como es el caso argentino. Si vos podés tener vías navegables al servicio de un país agroexportador, como en nuestro caso, o tener vías navegables diseñadas al servicio del consumo y de la capacidad industrial. La Argentina, a partir del golpe del 76 y fundamentalmente la década del 90, justamente dinamitó todo lo que era la estructura, el servicio de la producción, fundamentalmente la que estaba diseñada en el plan quinquenal del 47, que fue justamente un diseño de vías navegables y ferroviarios fundamentalmente, y portuario al servicio de un país en desarrollo. Eso quedó dinamitado por esta cuestión. Por eso lo que vos decís, que todos los barcos que ingresan a la Cuenca del Plata, y hay que decir que el 90% de los barcos que ingresan a la Cuenca del Plata lo hacen atraído por el Producto Bruto Argentino, que es uno de los más grandes del mundo, el 32, a pesar de todo el desastre que vivimos, y segundo de Sudamérica. Hay una proporcionalidad entre la cantidad de barcos del comercio exterior y el Producto Bruto, obviamente. Por la Argentina, si no estuviese la Argentina, no habría ningún barco que ingresara al Río de la Plata. El Río de la Plata es heredero del camino del Potosí, digamos. En vez de oro blanco, ahora es oro verde, pero es lo mismo. Esa vía navegable implantada en la década de 90 nos obliga a pasar por Montevideo. Nos obliga. Lo que pasa es que nunca antes
ni Menem se animó a tanto, Argentina y por la Cancillería eran custodios de no entregar a Montevideo la canalización profunda de ese puerto, que lo desbalanceara respecto de los argentinos. Por eso cuando yo escribí unos cuantos artículos que salieron en página 12, advertí la gravedad de la situación, cuando Macri, especialmente el canciller Porí, que curiosamente ese sí debería haber sido procesado por traición a la patria y no Timerman, entregó a libro cerrado la canalización de la profundización de Montevideo sin siquiera dejar a resguardo derechos de la navegación que hubiera permitido el Tratado de Río de la Plata. Hay un montón de advertencias del Ministerio de Defensa, de Hidrografía Naval, de la Armada Argentina, haciendo que si Uruguay avanzaba con la canalización de Montevideo, iban a quedar cercenadas las posibilidades de que la Argentina pudiera tener un acceso al mar soberano, cosa que efectivamente sucedió. Por eso lo que vos decís, el barco que sale de Argentina, necesariamente ahora con la profundización de Montevideo, va a tener que salir por ese canal, y inclusive hoy día va a tener que, de hecho, si no media la autorización de la autoridad portuaria uruguaya, no podrían salir los barcos. Porque el marco es entre otras cosas, ¿no? Sin entrar en cuestiones hipotéticas de lo que que cualquier país debe obligatoriamente pensar en estas cuestiones tan estratégicas que son los conflictos internacionales. ¿Te imaginas que Estados Unidos no va a dejar nunca de su vencido el Mississippi, ni Turquía el Bósforo, ni los países árabes el Hormuz? Es decir, son cosas que están custodiadas estratégicamente, pero sin llegar a una situación de conflicto, que es obligatorio que el Ministerio de Defensa estudie esto, porque los que dicen que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto son idiotas, porque ¿cómo no va a tener hipótesis de conflicto un país que tiene ocupado parte de su territorio? Es un disparate mayúsculo. Y además tenemos ocupado el Río de la Plata, que es mucho más grave que el Atlántico. Entonces, el barco tiene que pedir permiso a la autoridad portuaria. Si la autoridad portuaria de Uruguaya no autoriza el despacho de la hacha de práctico, los prácticos argentinos se tienen que volver nadando. O sea que, desde el punto de vista técnico, es un país mediterráneo, y esta decisión de Fernández nos condena a la eternidad a seguir siéndolo. Yo te sigo mucho y te estuve viendo en un Zoom que ya estaba grabado, cuando vos hacías todo no diría lo aleatorio, pero sí lo complementario que trae aparejada esta decisión geopolítica de depender del puerto de Montevideo. Cuando vos decís que el práctico que mueve una nave argentina se tiene que mover, vamos a decir a los oyentes que el práctico es aquel que conoce el río y que ayuda, para decirlo de alguna manera, a los barcos a dirigirse por los canales que llevan a un puerto o a una navegabilidad más segura. Y digo, vos decías que tiene que ir a Montevideo, tomar un taxi manejado por un oriental, gastar allí, gastar en un hotel, embarcarse en una lancha cuyo patrón es uruguayo. Esto también implica un perjuicio económico. Pero por supuesto que es económico, está calculado. La Argentina pierde del orden de los 250 millones de dólares por año de todos los servicios que los buques que vienen a Argentina gastan en Montevideo, pudiéndolo hacer en Argentina. Que eso también es una de las llaves por la cual se evaden las divisas que se evaden y estamos como estamos. Pero te digo algo más. Por ejemplo, hoy, si se cumpliesen las leyes uruguayas y argentinas, no habría comercio exterior argentino, porque teóricamente ni el Uruguay tiene las fronteras cerradas, y la Argentina, para los que vienen del exterior, tienen que tener una cuarentena. ¿Te imaginas que con los prácticos que hay, si en 15 días están todos en cuarentenados, con lo cual están eximidos de la cuarentena, tanto del lado Uruguay como Argentina, como estos intereses multinacionales manejan los resortes, no solamente en Argentina, sino también en Uruguay? Por eso la salud es válida hasta tanto afecte los intereses de las multinacionales. Cuando se afectó los intereses de los ciudadanos, chao. No hay COVID, no hay salud, no hay un carajo. Es decir, el práctico va, sube en Uruguay, figura un protocolo que es el único que tiene que cumplir, se sube arriba del barco extranjero, baja en Buenos Aires, sube en Uruguay y baja en Buenos Aires, o sube en Buenos Aires por La Plata y baja en Montevideo, y se vuelve en el buquebús, en algún barco o lo que fuera, y así estamos. Es decir, tenemos que decir claro que el tema de economía y salud es válido hasta un cierto punto, y el punto es
el momento en que las multinacionales se afectan. Entonces, como los barcos tienen que seguir saliendo, porque siguen saliendo, ahora con el tema del paro no, pero van a seguir saliendo, es evidente que ese precepto no es válido. Es válido solamente para todo aquello que no afecte los intereses de las multinacionales. Si mañana el Uruguay cerrara las fronteras y no dejara entrar a Argentina, estaríamos en el horno. No podrían llegar nunca los plásticos a los barcos que ingresan a Cuenca de Plata. Pero eso es una cosa menor, eso es grosero, es algo grosero, digamos, en términos de ejemplo, pero la situación es muchísimo más grave por muchas cosas más importantes. Esta es más evidente, más fácil. Y así estamos. Esta es la miserable situación a lo que nos dejó la década del 90 Macri y ahora Fernández con este nuevo decreto. No, sí. Tenía claro, Horacio, que esto era un asunto, como yo te lo dije, me parece que aleatorio, pero quizá no de primer orden, pero también estaba incluido. A eso quería aludir. Pero, digo, pensando en esto que estábamos hablando, lo hablaba el otro día yo también en un Zoom con algunos compañeros, digo, otra vez, no sé si a través de IRSA, que es la Iniciativa para la Integración Física de América Latina, que está metida en el COSUPLAN, es decir, no entiendo cómo se metió en la UNASUR, algo que está surgido del consenso de Washington y de una década de gobiernos populares ha subsistido este engendro que es IRSA. Digo, esta cuestión ferroviaria, de logística en general, me retrotrae a nuestra relación de los años 30 con Gran Bretaña o anterior, digamos del 80, de 1880, cuando se constituye el país agropecuario, en esta reprimarización, y en función de eso volvemos a organizar toda nuestra logística, perdiendo nuestra soberanía. Las últimas obras ferroviarias están ligadas al aeropuerto del Paraná, a todos desvíos particulares para todas las exportadoras cerealeras. Digo, pongo eso como ejemplo, ¿no? ¿Están así esto como lo digo? Absolutamente. El Mercosur es una estafa. Bajo la falsificación del objetivo que a todos nos une, que es la patria grande y la integración, se esconde una integración. No es que no haya integración. Pero una cosa es integrar para un continente extractivo de recursos naturales y otra cosa es integrarnos para un continente autónomo, libre y con posibilidad de desarrollo industrial. Es decir, no es la misma integración. La integración que vos observás en el tema ferroviario es la misma integración que a la luz del Mercosur se hizo en los puertos. Es una integración al servicio de la renta de las multinacionales. Porque hay que tener en cuenta que el marco político del Mercosur se logró aquella firma de Alfonsín, de Sarney, de Sanguinetti, que son una visión tecnócrata, pero a poco de andar, esa visión en el mundo se cayó a pedazos. Lo sucedió la caída del muro de Berlín, la visión de los Reaganomics de Reagan, o sea, todo lo que fue la letra chica del Mercosur se hizo en la década del 90 de acuerdo a la visión neoliberal y el consenso de Washington. O sea, lo que vos estás viendo es obvio. La explicación es que todas las reglamentaciones que se hicieron a la luz del Mercosur y a la luz de una supuesta integración, que realmente fue una integración, el tema es integrarnos para qué. Una cosa es integrar para facilitar la extracción de materia prima o una infraestructura de transporte al servicio de una primarización de una visión significada de un territorio, y otra cosa es una integración para desarrollar una capacidad de producción y consumo de Sudamérica. Son totalmente distintas, por eso vos observás con mucha claridad que no te cierra, digamos, que bajo el nombre de la integración se está desarrollando también, como las vías navegables al servicio de una visión extractiva, vías férreas también a la visión extractiva. Vos te das cuenta que un exportador de carne de oveja de la Patagonia tiene que traer su producción, no la puede traer ni por barco, porque Fernández nos condenó la Patagonia a estar, digamos, divorciada del Río de la Plata, ya no va ni siquiera a opinar de lo que sucede en el Río de la Plata, y no lo puede traer ni siquiera por ferrocarril, tiene que traer un contenedor de la Patagonia que ni siquiera lo puede mandar, porque no ni siquiera le llega el vacío. Es decir, como todo el tema de contenedor, de exportaciones, también no puedo decir. Ya no se calienta a llegar 4, 10 o 15 o 20 contenedores por ejemplo, a Río Gallegos o Preciado, por ejemplo. No le conviene.
El pobre hombre tiene que meterse la carne donde le quepa y no lo va a poder exportar, porque la logística está al servicio de los monopolios y le ha puesto el Río de la Plata al servicio de la Merckx, por ejemplo. Le ha entregado, que está bien que esté la Merckx, pero tendrían que haber varias líneas más. Tendríamos que tener diferentes alternativas portuarias que poder exportar diferentes cosas por diferentes lugares y en diferentes medios, no quedar cautivos de un par de monopolios. Y lo que vos ves es lo que yo siempre digo, digamos, se nos acusa de no estar en contra de la integración, del Mercosur, somos anti-uruguayos, de ninguna manera. Te imaginas que el uruguayo es mucho más víctima que nosotros. Lo que sí insistimos, y yo no me como el caramelo, porque sí, integración es buena. Yo quiero discutir y enterarnos para qué, cómo y por qué. Fíjate que ahora todo repiten los corredores bioceánicos. Los corredores bioceánicos son absolutamente contrarios a los intereses nacionales. Y son una agenda impuesta por Europa. Con lo cual, nadie se pone a discutir. ¿De qué están hablando cuando hablan? ¿Qué es un corredor bioceánico? Para darle competitividad a las hojas del Mato Grosso Sur. Y la fortaleza regional que tenemos los argentinos con el Paraná y quitar la competitividad a nuestra producción. Nadie me contesta esa pregunta. Porque la pregunta es, ¿esta infraestructura al servicio de qué interés está? ¿Genera empleo? ¿Fortalece la producción argentina? Eso es lo que a mí me interesa. Más que si integra o no se integra. Pero bueno, estas discusiones no se dan, están prohibidos. No hay lugar de cosas, lamentablemente. Horacio, decía, si cabe la comparación, más allá de que con nosotros ideológicamente no congeniaba, pero de ahí a cuestionar su valor literario dista algo grande. Pero decía Borges, en un poema, creo que es la Fundación Mítica de Buenos Aires, que dice que se le hace antojo que Buenos Aires haya sido fundada y que son embelecos creados en la boca, eso de que la fundaron. Bueno, y esto también, el tema que vos decís de los corredores bioceánicos, con los cuales se deslumbran muchos, también me animaría a decir que son como embelecos creados allá en el seno de los foros de las multinacionales, ¿no? Pero son jodidos, ¿eh? Ojo, nos clavan un bioceánico en el norte y chau Argentina, guarda, no existe. No, sin duda. Horacio, se nos está terminando el programa. Yo seguiría toda la tarde hablando de un tema que me apasiona, como a vos también. Son temas que tienen que ver con nuestra soberanía, con nuestra supervivencia, para decirlo mejor, como nación. Aunque el término supervivencia no me gusta mucho, digo, como para empinarnos de una vez por todas como nación. Y yo te quiero agradecer, pero sobremanera que hayamos estado, nos haya dedicado tu tiempo para charlar durante todo el programa sobre este tema de la hidrovía. Te agradezco mucho, Horacio. No, agradecido soy yo, para acompañar el esfuerzo de ustedes, que realmente estos temas tan importantes también se tomen en cuenta por la militancia, porque no solamente estamos para estar tristes porque se murió Diego, ¿viste? Sino que también queremos, el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿viste? Obviamente, te deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo para vos, para los tuyos, que la pases muy bien, y te agradezco nuevamente, te mando un gran abrazo militante. Gracias. Igualmente para ustedes, gracias. Gracias.